Dicen que el tiempo, como las olas del mar, siempre avanza y retrocede, llevándose consigo recuerdos y esperanzas. Pero hay momentos, hay lugares, donde el tiempo se detiene, y el eco de un pasado olvidado resuena en lo profundo de las almas. La Atlántida, perdida entre las olas y las eras, es uno de esos lugares. Un reino tan grande y tan poderoso que su nombre aún se susurra en las sombras. Pero, ¿qué ocurrió realmente con esta civilización legendaria? ¿Qué secretos guardó antes de sucumbir a su propia gloria? Imagina por un momento que, más allá de la historia que te han contado, hay una verdad aún más desgarradora, una verdad que lleva consigo el peso de la traición, la esperanza y la redención. Esta no es la historia que esperas escuchar, pero es la historia que debe ser contada. La Atlántida no siempre fue un lugar de misterio. Durante siglos, fue el faro de la civilización, una ciudad donde la luz de la sabiduría iluminaba incluso los rincones más oscuros del alma humana. Sus habitantes no solo dominaban el océano, sino que hablaban con los astros, y sus arquitectos construían maravillas que desafiaban las leyes de la física. En sus pasillos dorados, la gente caminaba con una certeza inquebrantable, la vida era un camino de crecimiento constante, y no había límites para lo que podían lograr. El rey Anaxim, gobernante de la ciudad, fue venerado por su inteligencia y compasión. Sin embargo, había algo que no podía controlar, su obsesión por la eternidad. La leyenda cuenta que encontró un artefacto en las profundidades del templo, un fragmento que prometía otorgar inmortalidad. Sin embargo, este poder no solo otorgaba vida eterna, sino que también corrompía el alma. Cegado por su deseo de vivir para siempre y gobernar su reino con sabiduría infinita, Anaxim usó el artefacto. Pero el cambio no fue inmediato, la ciudad comenzó a perder su vitalidad. Los colores se desvanecieron, las sonrisas se hicieron forzadas y los árboles comenzaron a morir. Algo en el aire les estaba quitando la esencia misma de lo que eran. Naire, hija de un sacerdote, comenzó a notar los cambios, y tras escuchar una voz misteriosa que le hablaba de esperanza, se adentró en los pasadizos olvidados de la ciudad. Allí descubrió un artefacto antiguo, uno mucho más poderoso que el que Anaxim había encontrado, capaz de restaurar el equilibrio. Pero para usarlo, debía enfrentarse a Anaxim, ya corrompido por el artefacto y convertido en una sombra de lo que fue. Enfrentarse a él no era solo una batalla física, sino una lucha por el alma misma de la Atlántida. Cuando Naire llegó al templo donde Anaxim había sido consumido por el artefacto, la oscuridad que lo rodeaba era palpable. ¿Crees que puedes detener lo que he comenzado?, le dijo Anaxim con voz profunda. Naire, con el artefacto en mano, lo enfrentó. La luz que emanó del artefacto comenzó a disolver la sombra de Anaxim, y con su sacrificio, la ciudad se hundió en el mar, llevando consigo tanto la oscuridad como una última chispa de esperanza. La Atlántida se hundió una vez más, pero esta vez, lo hizo como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la luz siempre puede encontrar su camino. La leyenda de la Atlántida persiste, como un eco en el tiempo, esperando ser encontrada por aquellos que buscan la verdad. Y en algún rincón del océano, las ruinas permanecen ocultas, esperando ser desenterradas nuevamente. Hubo un tiempo en que el sol nunca se ponía sobre la Atlántida. La ciudad flotaba sobre las aguas con tal magnificencia que su reflejo brillaba incluso en los sueños de aquellos que nunca la habían visto. El aire estaba cargado de una energía pura, y sus habitantes vivían sin temor, pues sabían que la Atlántida era eterna. Sin embargo, ¿cómo podría una civilización tan avanzada y tan llena de sabiduría ser olvidada por completo por la historia? ¿Qué podría haber ocurrido para que su esplendor se desvaneciera tan repentinamente, sumiendo al mundo en el misterio de su desaparición? Es posible que nunca sepamos la verdad completa, pero lo que te contaré hoy es la historia de un lugar donde el amor, la traición y la desesperación se entrelazaron, formando un tapiz de emociones que permanece intacto,
esperando ser descubierto por quien se atreva a escuchar. La historia comienza con Hilare, una joven guerrera que vivía en la Atlántida. Desde pequeña, Hilare fue entrenada en los antiguos artes de la guerra, pero su verdadero amor no estaba en el combate. Ella era una buscadora de conocimiento, una mujer cuyos ojos brillaban con la curiosidad y el deseo de descubrir los secretos de su mundo. Su mayor pasión era el misterio de la ciudad misma, aquella maravilla flotante que desafiaba las leyes del tiempo y el espacio. La Atlántida no solo era un reino, era un enigma. Un día, mientras exploraba una de las muchas bibliotecas perdidas en los rincones oscuros de la ciudad, Hilare descubrió un antiguo pergamino que hablaba de un poder prohibido. El artefacto, llamado el corazón de Neptus, tenía la capacidad de manipular la esencia misma de la vida y la muerte. Era un poder tan grande que solo los más sabios habían intentado encontrarlo, pero nunca regresaron. Desesperada por entender la verdad detrás de aquel poder, Hilare se adentró en las oscuras profundidades de la ciudad, donde nadie se atrevía a ir. Mientras caminaba por pasillos vacíos y llenos de polvo, se preguntaba por qué nadie más parecía interesado en los secretos que estaban guardados allí. ¿Acaso todo el mundo había olvidado las advertencias de los ancianos? O, quizás, había algo que los habitantes de la Atlántida temían descubrir. En su viaje, Hilare se encontró con un hombre, Lourien, un antiguo sacerdote de la ciudad que se había apartado del mundo por años. Lourien había sido el guardián de los antiguos textos, pero su fe en la grandeza de la Atlántida se había desvanecido. Hilare, cautivada por su sabiduría, le preguntó sobre el artefacto y, aunque su rostro estaba marcado por la tristeza, Lourien accedió a contarle la verdad. El corazón de Neptus no solo da vida, le dijo con voz grave, también arrastra consigo las sombras del alma de aquellos que lo buscan. Nadie que lo haya tocado ha salido intacto, ni siquiera aquellos que querían salvar la ciudad. Todos cayeron, uno a uno, consumidos por su propio deseo de poder. A pesar de las advertencias de Lourien, Hilare no pudo resistir la tentación. Creía que si podía controlar ese poder, podría salvar a la Atlántida de la decadencia que comenzaba a consumirla. La ciudad ya no era la maravilla que había sido en sus primeros días. La luz que iluminaba sus calles se desvanecía lentamente, y los ciudadanos ya no reían ni soñaban con futuros brillantes. Los rumores de enfermedades inexplicables y desaparecidos se extendían, y la desesperación se cernía sobre ellos como una niebla espesa. Así que, sin temer, Hilare encontró el artefacto en lo profundo de las cavernas subterráneas de la ciudad, custodiado por criaturas que antes solo existían en los mitos. El corazón de Neptus era una esfera de cristal oscuro, pulsante como si tuviera vida propia. Hilare, con su corazón latiendo frenéticamente, lo tocó. La energía que liberó fue tan poderosa que la ciudad tembló, y por un momento, la oscuridad se disipó. Sin embargo, lo que Hilare no sabía era que el corazón no solo otorgaba poder, sino que también desataba una cadena de consecuencias irreversibles. La Atlántida comenzó a hundirse lentamente, como si el propio mar estuviera reclamando la ciudad por el desatino de sus habitantes. El artefacto había dado a Hilare un poder más allá de lo imaginable, pero al mismo tiempo, había desatado la ira de las aguas, que comenzaban a tragarse la tierra que alguna vez fue invencible. En su desesperación, Hilare buscó a Lourien para que la ayudara a revertir lo que había hecho, pero al llegar al templo, se encontró con algo que nunca hubiera esperado. Lourien había caído bajo el mismo hechizo del artefacto. Había sucumbido a su propio deseo de control, y ahora se había convertido en una sombra del hombre que había sido. Con su último aliento, Lourien le reveló la verdad: el corazón de Neptus no podía ser destruido, solo liberado. Con el mar ya alcanzando las últimas calles de la ciudad, Hilare se dio cuenta de que la Atlántida ya no podría salvarse. Su ciudad, la joya del mundo antiguo, se hundiría, pero su sacrificio podría hacer que su historia no fuera olvidada. Aquel artefacto, que había prometido salvar su reino,
había destruido todo lo que amaba. Hilare, con el corazón de Neptus en sus manos, se sumergió en las aguas, dispuesta a liberar el artefacto para que el ciclo se rompiera. En el último instante, cuando las aguas la rodeaban por completo, vio una visión de la Atlántida tal como había sido, un lugar de paz, de esperanza, de luz. Y en ese momento, entendió que el amor por su tierra, por su gente, era lo único que podría salvarla. La Atlántida se hundió, pero con ella, Hilare dejó una chispa de esperanza. El eco de su sacrificio sigue resonando en las aguas, esperando ser encontrado por aquellos que, como ella, buscan la verdad, el amor y el redescubrimiento.